Después de que hemos construido nuestro diagrama entidad de relación, podemos hacer una transformación a un modelo tabular. Así es que en esta lección vamos a ver algunos conceptos de cómo podemos hacer esa reducción de nuestro diagrama entidad de relación a algunas tablas. Así es que los conceptos nos dicen aquí que para cada conjunto de entidades de la base de datos y para cada conjunto de relaciones de la base de datos hay una única tabla a la que se le asigna el nombre del conjunto de entidades o el conjunto de relaciones correspondientes. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de entidades cliente y un conjunto de entidades préstamo, voy a tener dos tablas como tal y se van a llamar como tal con el nombre del conjunto de entidades correspondiente. Entonces, si yo tengo una relación del cliente al préstamo, puedo crear una tabla para ese conjunto de relaciones y también se puede llamar cliente préstamo o prestatario. Así es que para cada entidad y para cada, o más bien conjunto de entidades y conjunto de relaciones, va a haber una única tabla. Cada tabla va a tener varias columnas, cada una de las cuales tiene un nombre único. Estas columnas van a pertenecer a los atributos de cada conjunto de entidades. Los modelos ER y MR son representaciones abstractas y lógicas de empresas del mundo real, o sea que todo lo que vivimos en nuestra empresa, en nuestro mundo, en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana, lo podemos hacer con una representación abstracta y lógica mediante un modelo de entidad de relación o un modelo relacional. Y pues estos son representaciones del mundo real. Aunque existen diferencias importantes entre una relación y una tabla, una relación se puede considerar informalmente como una tabla de valores. Entonces vamos a ir con la siguiente presentación. Y aquí nos dice cuál es la representación tabular ya cuando vamos a convertir nuestro modelo entidad-relación a un modelo a tablas. Nos dice que entonces representación tabular de un conjunto de entidades fuertes, sea un conjunto de entidades fuertes con los atributos descriptivos, que en este caso pues, son los atributos que vamos a convertir en columnas A1, A2, A3 hasta AN. Aquí pueden ser dos atributos, 3, 4, 5, 6 hasta N. Esta entidad se va a representar mediante una tabla llamada E. Si es que esta es mi entidad y esta es mi tabla con N columnas distintas, cada una de las cuales corresponde a cada uno de los atributos de mi entidad o de mi conjunto de entidades, y cada fila corresponde a una entidad del conjunto de entidades N. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro diagrama entidad-relación con la entidad, el conjunto de entidades préstamo. Préstamo tiene dos atributos. Tiene un atributo que se llama número de préstamo y tiene otro atributo que se llama importe. Así es que aquí tengo mi conjunto de entidades con sus atributos. Para cada atributo de mi conjunto de entidades voy a crear una columna en el modelo tabular. Tengo número de préstamo y el importe, y cada fila que tengo aquí, tengo 4 filas, corresponde a cada una de las entidades. Por ejemplo, si nos regresamos si recordamos el diagrama anterior, teníamos una entidad, un conjunto de entidades de cliente, y ese cliente tenía algunos atributos. Así es que si tiene 4 atributos mi conjunto de entidades cliente, voy a tener 4 columnas, una para cada atributo, que sería, por ejemplo, el ID del cliente, el nombre del cliente, el teléfono del cliente, por ejemplo, y el correo del cliente. Así es como vamos a hacer nuestra representación tabular de una entidad fuerte. Después tenemos las entidades débiles, que las entidades débiles, pues así en resumen, dependen de una entidad fuerte. Aquí vamos a ver la teoría, nos dice que sea A un conjunto de entidades débiles con los atributos descriptivos A1, A2 y A3, y sea B el conjunto de entidades fuertes del que A depende. Entonces necesariamente A depende de B, sea A una entidad débil y B una entidad fuerte. Sea la clave primaria de B el conjunto de atributos B1, B2, B3 hasta Bn, se representa el conjunto de entidades A mediante una tabla llamada A con una columna por cada uno de los atributos del conjunto
y tenemos aquí el conjunto de todos los atributos de A con una unión a todos los atributos de B. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver aquí el diagramita, vamos a regresar un poco. Este de aquí, el de pago, es una entidad débil. Préstamo es la entidad B, que es la entidad fuerte. Pago es la entidad A, que es la entidad débil. Entonces, pago depende de préstamo. Pago tiene 3 atributos: número de pago, fecha de pago e importe de pago. Entonces, la representación de esta tabla o de esta relación, en este caso al modelo tabular, se van a traer todos los atributos, en este caso de pago, y se le va a sumar la clave primaria del número de préstamo, en este caso, más bien el número de préstamo, en este caso la clave primaria de préstamo. Así es que mi representación tabular sería la clave primaria o la superclave de mi entidad préstamo, que es la entidad fuerte, más todos los atributos de mi entidad débil, que es pago. Si es que regresamos, y es esta de aquí. Entonces, sería el número de préstamo, que es la superclave de la entidad préstamo, con los otros 3 atributos de la tabla débil pago. Así, por ejemplo, el préstamo, suponiendo que tenemos un préstamo de $1,000, que es el préstamo 11. Entonces, en el préstamo 11 debemos $1,000, pero ya hicimos un pago, que fue el pago 53, el 7 de junio de 125. Entonces, como era de $1,000, aún sigo teniendo un saldo. Por lo tanto, acá para el pago 11 hice otro pago, que fue el pago 72, que se realizó el 28 de junio, que es de 50. Así que se representan así porque yo no sé cuántos pagos voy a tener. No sé si voy a tener 1, no sé si voy a tener 2, no sé si voy a tener 3, 4, 5 o 10. Así que para cada pago pues se agrega un nuevo registro, una nueva tupla aquí a mi modelo. Entonces, así es como representaríamos una entidad débil, con el ID de mi tabla fuerte junto con todos los atributos de mi entidad débil. Perfecto, así es que vamos a pasar a la siguiente. Y tenemos también la parte de cuando hay una entidad con un conjunto de relaciones. Por ejemplo, vamos a regresar a nuestro diagramita. Este de aquí. Tenemos esta relación entre un cliente y una cuenta. Un cliente puede tener cuentas y una cuenta pertenece a un cliente. Entonces la relación aquí sería pues que el cliente con la cuenta o la cuenta con el cliente, y esta sería mi relación. Entonces, ¿cómo voy a representar mi relación en un diagrama tabular o un modelo tabular? Aquí está. Entonces, sea R un conjunto de relaciones y sean A1, A2, A3 y consecutivo, el conjunto de atributos formados por la unión de las claves primarias de cada uno de los conjuntos de entidades que participan en R, y sean B1, B2, B3, los atributos descriptivos de R, en caso de que los tenga, porque puede que R no tenga atributos descriptivos. En este caso, el atributo descriptivo es la fecha de acceso, el atributo descriptivo de mi relación R. Entonces, el conjunto de relaciones se representa mediante una tabla R con una columna por cada uno de los atributos del conjunto de A1, A2, A3, que se representan por las llaves primarias, con unión de B1, B2 y B3, que estos serían los que pertenecen a mi tabla 1 y estos serían los que pertenecen a la tabla 2. Así es que aquí en este ejercicio estamos considerando que no tenemos atributos de la relación, atributos descriptivos de R, por lo tanto únicamente representaríamos por las llaves fuertes o la superclave del ID del cliente, que pertenece a mi conjunto de entidades cliente, y a número de préstamo, que pertenece al conjunto de entidades de préstamo, y pues esta también es su superclave. Así es que así representaríamos principalmente la parte de las relaciones cuando tenemos dos entidades que están, más bien que pues tienen una relación entre ellas. Ya cuando veamos los ejemplos posiblemente va a quedar un poquito más claro. Perfecto. En la teoría que estábamos viendo anteriormente, también estuvimos checando la parte de los atributos compuestos. Por ejemplo, el nombre completo se puede separar en
nombre o nombres, porque hay personas que tienen un nombre y personas que tienen dos o más, apellido paterno o primer apellido y segundo apellido. Por lo regular en Latinoamérica siempre se maneja en dos apellidos. Si no me equivoco, parece que en Estados Unidos únicamente se conserva el primer apellido, el apellido paterno. Así es que aquí vamos a hacer el ejemplo con dirección y vamos a suponer que dirección únicamente se separa en calle y en ciudad. Así que los atributos compuestos se manejan creando un atributo separado para cada uno de los atributos componentes. No se crea una columna separada para el propio atributo compuesto. Entonces, si yo tengo un atributo de dirección, podría aquí yo poner en un mismo atributo, en una misma columna, toda la dirección. Por ejemplo, calle 1, Bogotá, número X, y después podemos poner el estado y la ciudad, etcétera. Así es que en dirección, aquí suponiendo, separamos en calle y en ciudad. Así es que sería crear un atributo, una columna para cada uno de los atributos separados. Por ejemplo, si yo tengo el nombre y quiero nombre, o sea, el atributo compuesto sería nombre completo, pero si yo lo separo a primer nombre o a nombres, primer apellido y apellidos, tendría que crear un atributo por cada uno de estos atributos después. Así es que, por ejemplo, si en dirección quiero agregar también la colonia, quiero agregar la ciudad, el estado, el código postal, el número, así es que tendría que crear un atributo separado para cada uno de ellos. Después tenemos los atributos multivalorados, que hay ocasiones en las que un atributo puede tener diferentes valores. Por ejemplo, un número de teléfono, un número de contacto, una dirección de correo electrónico. Así es que se ha visto que los atributos en el diagrama ER generalmente se asocian directamente en columnas para las tablas apropiadas. Los atributos multivalorados, sin embargo, son una excepción. Para estos atributos, lo recomendable es que se creen nuevas tablas. Por ejemplo, aquí tenemos un ID de cliente. Tenemos un ID de cliente y un número de teléfono. Yo como cliente puedo tener, y aquí también tendríamos que tener en consideración algunas restricciones, pero como cliente puedo tener un número de teléfono y puedo tener un número de contacto y puedo tener un número de emergencia y puedo tener aparte el número de la oficina. Así es que podría tener como atributo de teléfono múltiples valores. De correo puedo tener el correo de la empresa en la que laboro, puedo tener el correo que uso para todos los servicios de Google, que sería el @Gmail. Tengo otro para el Microsoft, en este caso para la licencia de Microsoft, que es @Hotmail. Entonces también podría tener varios atributos en la dirección de correo. Entonces, como les comento, lo recomendable sería que se separe o que se limite a uno o a dos. Pero si vamos a tener varios, lo recomendable es que se creen nuevas tablas. Por ejemplo, aquí el cliente, con un ID de cliente, aquí esto supone que es el mismo cliente, 01928374, tiene dos teléfonos, 462-283-2914 y 5583-9204-83. Esto nos está indicando que el mismo cliente, en este caso, tiene dos números de teléfono. Este tiene uno y este tiene otro. Así que así es lo recomendable separar los atributos multivalorados, porque si no tendríamos que crear un montón de atributos en nuestra misma columna y eso nos daría posibilidad a que, por ejemplo, alguien pueda tener tres números de teléfono, números de contacto, y alguien pueda tener dos. Entonces haría mucho que tuviéramos muchos valores nulos. También otro ejemplo podría ser, por ejemplo, para subordinados o para una persona que está empleada pero tiene trabajadores a su cargo. Puede que uno tenga 2 trabajadores, puede que otro tenga 5 trabajadores, puede que otro tenga 20, puede que otro tenga 40. Así es que no vamos a poner un atributo para cada uno de estos registros. Lo recomendable, pues como lo vemos aquí nuevamente, es que se creen nuevas tablas. Y listo, entonces con esto terminamos la parte de el modelo entidad-relación. En el tema reducción de una entidad-relación a tablas vamos a ver ejercicios para practicar y para que quede un poquito más claro.